oportunidad, una oportunidad bien grandiosa de poder hablar acerca de la palabra de Dios. Y vamos a estar hablando con este tema, dejándolo todo. Cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús, esto implica muchas veces riesgo, muchas veces pérdida, y generalmente también eso incluye sufrimiento. Pero en su totalidad, la parte importante, tenemos la paz de Dios en nosotros. Y somos comisionados para dar por gracia de lo que por gracia hemos recibido. Esa palabra es un compromiso. Muchas veces acostumbramos a acumular cosas. A veces traemos cosas del pasado que para nada nos son provechosas. Hay una frase bien interesante que en otra ocasión la he pronunciado y es: no permita que tu pasado venga a tu presente para que arruine tu futuro. No permita que tu pasado venga a tu presente y te arruine el futuro. Pero para eso tenemos que sacrificar cosas del pasado. Amén. Hay una anécdota que cuenta de dos monjes que se trasladaban del campo a la ciudad. Ellos iban a ayudar a transportar una mercancía para aquella población remota. Cuando llegan al río, encuentran a una mujer que se está quejando, está bien enojada, y le preguntan: ¿qué te pasa? Y ella dice que no hay un puente y no hay forma como yo pueda cruzar ese río. El monje número uno le dice: ¿nos permite que te ayudemos? Y dice: sí, no hay problema. Ellos unen sus manos, la cargan y cruzan el río. Cuando están del otro lado, ellos dejan a esa mujer de aquel lado y continúan su camino. Cuando ha recorrido como 100 metros de distancia, comienza el monje número 2 a quejarse. ¡Wow! ¡Qué dolor en la espalda! Estoy acalambrada. Mira cómo está mi ropa, todo sucia. Y siguen caminando. Cuando van por 1 kilómetro, otra vez comienza con la misma queja. Un dolor en la espalda, que no puede caminar, que está acalambrado. Y sigue todo el trayecto y este segundo monje dice: no puedo caminar, y se tira al suelo. Y el primer monje le dice: ¿sabe cuál es la diferencia? ¿Por qué tú estás cansado y adolorido y yo estoy perfectamente bien? Porque hace rato que ya yo dejé a la mujer en la orilla del río y tú has seguido cargando. Es esa consecuencia cuando estamos cargando cosas del pasado que para nada nos suman. Si ya no funciona, ¿para qué seguir cargando? O sea, si hubo algo que nos afectó en el pasado y que lo traigamos ahora al presente, eso está produciendo lo que es depresión, porque eso es la depresión, exceso de pasado. Y si lo traemos al presente, entonces nos produce estrés, exceso de presente. Y si lo prolongamos y lo llamamos al futuro, entonces esto produce ansiedad, que es exceso de futuro. Entonces tenemos que vivir el día a día, como decía aquella antigua canción, un día a la vez. Aquellas cosas del pasado simplemente se quedan como una historia, sea mala o sea buena, que eso sea un aprendizaje para nuestro presente. Hay un sinnúmero de personajes bíblicos que nos dan una enseñanza bastante amplia de lo que significa dejarlo todo. Abraham, a sus 75 años de edad, es llamado de la tierra de Ur,
Le dicen, oye, Abraham, tienes que dejar tu tierra y tu parentela y te va a la tierra que yo te voy a mostrar. Eso es algo que completamente desconocido para Abraham. Tener que dejar su ciudad, tener que dejar su empresa, su empleo si lo tenía, abandonar tantas cosas a las cuales estaba acostumbrado, pero por Dios vale la pena. Cuando Dios nos pide algo, cuando Dios nos quita algo, Él nos va a dar 100 veces más que aquello que sacrificamos por Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Seguir a Jesús implica muchas cosas. Sacrificarnos. Nuestro gusto, sacrificarlo por su causa. Amén. Si lo hacemos así, entonces estamos agradando a Dios. Y como Jesús dice al discípulo, ninguno que haya dejado cosas por mi nombre va a recibir en este mundo y también en el venidero mucho más, 100 veces más que aquello que sacrificó por la causa de Dios. Abraham sacrificó su pasado y en su presente estuvo dispuesto a seguir sacrificando, porque Dios dice, Abraham, entrégame tu hijo, sacrifícame tu hijo. Y Abraham, siendo un hombre viejo, sabiendo que este muchacho cargaba en él una promesa, que a través de él sería un padre de multitud, y que su mujer ya era vieja, Abraham dijo, de alguna manera, de cualquier manera, Dios va a cumplir su obra en mí. Y lo que Él dijo de mí, su propósito se va a cumplir. Con mi voluntad o sin mi voluntad. Creemos la soberanía de Dios. Cuando algo está para ti, no tienes que forzarlo. Amén. Y quiero detenerme aquí para hacer un paréntesis. Hoy día, el tema que está sobre la palestra y en la boca de todo es la muerte de aquellos dos jóvenes pastores que fueron sacrificados por la Policía Nacional. Y muchas veces, incluso cristianos, se llenan de odio y piden justicia, que esa gente, sus expresiones son bastante fuertes, pero la soberanía de Dios estaba de que esas personas se iban a morir ese día. El Señor nos puso una fecha de nacimiento y una fecha de caducidad. Si estas dos personas se morían de muerte natural, o lo mataba el COVID, o lo mataba un accidente, iba a ser simplemente una muerte más. Nadie se iba a dar cuenta de eso. Pero la muerte de esos dos muchachos ha producido un impacto, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Han hablado todas las denominaciones, han hablado los inconversos, han hablado los líderes, incluso el presidente hizo una rueda de prensa para hablar de este caso, reconociendo el comportamiento de estos muchachos. Seguir a Jesús y dejarlo todo también implica lo que Jesús dice en Hechos 1:8. Me seré testigo. ¿Qué significa ser testigo? Está dispuesto a morir por mí. Pero le tenemos tanto miedo a la muerte que esa parte la obviamos y no queremos asumir. Nada más vemos la parte, recibiré poder, esa parte interesante. Pero el riesgo y el sacrificio que implica eso, esa parte entonces la volamos y no quisiera que esté ahí en la Biblia. Pero seguir a Dios implica eso también. Estar dispuesto a ser testigo. Un testigo está dispuesto a morir por Jesús. Si no, veamos en el libro de los Hechos, ¿qué ocurre con cada uno de los apóstoles? ¿Qué ocurre con cada uno de los que siguieron a Jesús? ¿Cómo fue su vida? No fue una vida color de rosa, fue una vida de mucho riesgo, mucho sufrimiento, pero también una vida de gozo, una vida de paz, porque sacrificaron todo por seguir a Jesús. Moisés, criado en palacio, con todo a su favor, heredero del trono, pero Moisés despreció todo eso por sufrir en el desierto al junto de sus hermanos judíos. Pero vemos la trayectoria de Moisés, que luego si él compara lo que recibió de parte de Dios y lo que él tenía en Egipto, mucho antes lo hubiera hecho. Amén. Dejarlo todo por Jesús.
No solamente voy a hablar de personajes varones, sino que también hubo una mujer de la tierra de Moab. Esta mujer nunca había ido a Israel, nunca había ido a Jerusalén, pero tenía una suegra que era judía. Esta suegra pierde su esposo, pierde sus dos hijos, de los cuales uno era el esposo de Ruth. Ya esta mujer era libre, nada que ver con Noemí. Pero Ruth tomó una determinación. Ruth entendió en su espíritu que Noemí era su conexión con su futuro. Noemí dejó la tierra de Moab, dejó su parentela, lo dejó todo y la posibilidad de casarse de nuevo por seguir a Noemí. Esa mujer le dice, oye, no me pidas que te deje, no te voy a dejar. Lo puedes pedir como tú quieras y yo te voy a seguir. Es más, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A partir de hoy yo asumo el compromiso y me convierto a tu Dios. Y vemos lo que ocurre más adelante. Ruth, la bisabuela de David, el rey de Israel y el padre del linaje que iba a traer al Mesías al mundo. Dejarlo todo por seguirlo a él. Eliseo, un joven que pertenecía a una familia adinerada. Esta familia tenía 12 yuntas de bueyes. ¿Qué implica eso? 24 bueyes en pareja de dos, de las cuales Eliseo iba dirigiendo la última. Elías le tira el manto. Eliseo entiende en su espíritu que había un propósito de Dios especial con él. Y solamente dice, oye, profeta, te pido únicamente que me permita despedir a mis padres. Él dijo, no hay problema, ve, hazlo. Eliseo sacrificó los bueyes, los cuales estaba trabajando, y lo dio a la multitud, porque él entendía que ya no iba a volver a esas funciones. Él entendía que esos bueyes ya no le iban a servir. ¿Y por qué estamos guardando cosas que usábamos en el mundo, que nos gustaban en el mundo, hábitos que teníamos allí, de aquel lado de Egipto, y lo tenemos guardado por si acaso? Eliseo entendió que esa yunta de buey, que esas funciones que él hacía, ya él no la iba a ejercer más. Sacrificó los bueyes y siguió al profeta, y este seguir al profeta lo conectaba con el reino. Y vemos el resultado, que Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Tan pronto recibe la promesa de lo que él había pedido, comenzó a usar y cogió el manto que había recibido de parte de Elías, golpeó las aguas, y así como lo hizo Elías, también abrió las aguas del Jordán. ¿Dónde está el Dios de Elías? Muchas veces nos hacemos esa pregunta. ¿Dónde está el Dios de Elías? El Dios de Elías está ahí. La pregunta es, ¿dónde están los Elías de Dios? En el Nuevo Testamento, es la parte en la cual quiero fundamentarme. Lucas capítulo 5, del verso 1 al 11, hay una historia maravillosa, un llamado precioso, pero el cual también implicaba sacrificar cosas, dejar funciones, dejar quizá amigos, dejar de frecuentar lugares donde le gustaba estar, sacrificar hábitos. Pedro tenía toda la noche pescando. Había amanecido, llegó la madrugada y ya cuando estaba quizá saliendo el sol, ya Pedro estaba a la orilla, junto a la barca de Juan y Jacobo. Ya estaban limpiando la barca, lavando las redes, pero llegó Jesús. Esa llegada de Jesús le iba a cambiar la vida a Pedro. Jesús le ruega a Pedro, préstame tu barca. ¿Cuántos están dispuestos a dejar de hacer lo que están haciendo y prestarle su embarcación a Jesús para que Jesús entre? Si Jesús está en nuestra barca, hay provisión, hay salvación, hay salud, hay liberación. Pedro podía haber dicho, pero bárbaro, este hombre ve que estamos lavando las redes, que están vacías, lo que están llenas de basura, llenas de algas, llenas de ramos, llena de cosas en las cuales yo no estaba buscando,
y él me pide que le preste mi barca y me da la orden que la mueva un poquito hacia adentro para él hablarle a la multitud. Pedro sacrifica su tiempo, sacrifica su barca, pero esa barca de Jesús en ese momento se convierte en una plataforma, en un escenario que Jesús iba a utilizar para atraer a la multitud. Luego que le predica y le enseña a la multitud, Pedro también estuvo ahí, escuchó el mensaje, escuchó la enseñanza. No sé si era una conferencia, una prédica o un estudio de la palabra, pero allí estaba la multitud atenta, escuchando la palabra de Jesús. Posiblemente allí ocurrieron milagros, ocurrió liberación, y Pedro ve esa palabra. Luego Jesús le dice: Pedro, deja la orilla y vete a las profundidades, boga mar adentro. Aquí Jesús le dice, en esa parte, escuche eso, Pedro le dice: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y fue un total fracaso. Usamos todos los métodos, toda la técnica y no atraímos nada. Había una orden de Jesús a los peces: ninguno entre a la red de Pedro. Hay una enseñanza para él en la mañana. Señor, anoche fracasé. Intenté hacerlo y no ocurrió nada, pero en tu palabra echaré la red. Pedro echó la red como dijo Jesús. Dice que la red se rompía de tantos peces que entraron en esa red. Nunca Pedro había tenido una pesca tan milagrosa, tan maravillosa como esta, pero le hizo caso a Jesús y tuvo su regalo. No solamente sino que la barca que estaba al lado, posiblemente cuando vieron que Pedro también entró a la profundidad, también siguieron a ver qué ocurría con Pedro. Y Pedro y su hermano Andrés llaman a la barca del lado: Juan, Jacobo, ven a ayudarnos. Y se llenaron las dos barcas. Y era tanta la pesca que se hundían. Pedro se postró y le dice a Jesús, ahora no dice maestro, le llama Señor, apártate de mí, que soy pecador. Aquí reconoce la autoridad y la maravilla de Jesús. Y la parte que me intriga aquí, que quiero compartir esa palabra profética. Antes de ayer, mientras yo leía esta palabra, no sabía que la iba a utilizar para predicar en esa noche. Mientras yo leía el libro de Lucas, ya luego de leído algunos capítulos, lo guiaba y leí todas esas cosas. Cuando llego en ese versículo donde Jesús le dice a Pedro: a partir de hoy, a partir de este día, te haré pescador de hombres. Tome esa palabra y apodérese de ella. Y hágase de cuenta que usted se llama Pedro y que Jesús lo está empoderando a que sea un pescador de hombres. De esa palabra que uno siente que son para ti, que te hablan. Yo sentí eso cuando leí esa palabra. A partir de hoy, te haré pescador de hombres. Esa misma noche me tocó predicar en una iglesia en Najayo Arriba y tiramos la red y la red vino con 2 almas el miércoles pasado. Al día siguiente nos fuimos a otro sitio, nos tocó predicar en un retiro y de allá para acá también regresaron 3 almas en esa red. O sea que esa palabra de Jesús, donde nos dice pescador de hombres, la agarramos y nos empoderamos y damos por gracia de lo que por gracia hemos recibido. Y de Pedro podríamos hablar toda la noche, y hay un sinnúmero de cosas que ocurrieron en la vida de Pedro porque sacrificó algo por seguir a Jesús. Otro personaje, y ya estamos terminando, llamado Bartimeo, estaba junto al camino pidiendo limosna. Su herramienta era una vasija donde pedía la limosna y una capa. Por esa capa ya identificaban a Bartimeo. Todo el mundo sabía que ese era Bartimeo porque estaba junto al camino y estaba ahí mendigando.
Ese hombre escuchó que Jesús se aproximaba y comenzó a vociferar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y era molesto para la persona que estaban alrededor. Y Jesús, al escuchar a este hombre gritar, manda que lo busquen. Y este hombre entiende y acepta el llamado de Jesús. Soltó la capa, soltó la vasija en la cual él pedía su limosna. Él entendía: esa capa yo no la voy a usar más. Se despojó de su pasado y ahora se viene a encaminar a un futuro diferente. Jesús le pregunta: ¿qué tú quieres que te haga? Y él pide que reciba la vista. ¿Qué le pediremos a Jesús si nos coloca en la misma situación y nos pide qué quiere que haga? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Fortuna? No, a ese hombre le interesaba simplemente recibir la vista. Recibe la vista y luego le dice: Jesús, ¿puedo seguirte? Y Jesús dice: no, cuenta lo tuyo, lo que Dios ha hecho contigo. Pero dice al final del relato que este hombre le seguía a Jesús en el camino. Cuando se encuentra con Jesús, él estaba a orilla del camino. Ahora, después que recibe la vista, sigue Jesús en el camino. No es lo mismo estar a la orilla del camino, estar en la grada, que estar en el terreno de juego. No es lo mismo ser un espectador que ser partícipe de lo que está ocurriendo dentro. Pero hay que sacrificar algo y dejarlo todo por Jesús. Y ya con esta última historia concluyo esta predicación. Aquí podemos ver dos gráficas diferentes. En la número 1 está Jesús y el joven rico. Quise colocarla junto porque hay dos personas que tienen la misma oportunidad, pero hay diferentes resultados. El joven rico pregunta: maestro bueno. Jesús lo frena: no me diga maestro bueno, bueno solo mi padre. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le recita los mandamientos: guarda los mandamientos. Y este joven presume, le dice: lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús dice: algo te falta por hacer. Tienes que sacrificar algo, tienes que desprenderte de algo. Vende lo que tiene y dalo a los pobres. Dice que ese joven dio la espalda y se fue porque su riqueza era mucha. Pero ese joven era religioso. Nos encontramos con otro personaje en Jericó, una tierra pagana, una tierra a la cual Josué maldijo. Hay un micrófono encendido por ahí, por favor. Y Jesús en Jericó va con una gran multitud. Dentro de la multitud, alrededor, alguien que se iba corriendo, buscando la manera de cómo ver a Jesús, pero era imposible para él porque era pequeño de estatura. Este joven chequeó cuál era la trayectoria de Jesús y siguió que Jesús seguía hacia adelante. Adelante ubicó que había un árbol sicómoro. Este hombre se subió en aquel árbol para que cuando Jesús pasara por aquel lugar, no que Jesús lo viera a él, sino él tener la oportunidad de ver a Jesús. Él lo que no sabe es que Jesús también lo estaba buscando a él. Y Jesús le dice, y lo llama por su nombre: Zaqueo, desciende, es necesario que pose en tu casa. Jesús despide a la multitud y va a la casa de Zaqueo. Y allí Zaqueo, después de ese encuentro con Jesús, hay una reacción inmediata. Este hombre no era religioso, este hombre era un pecador, un publicano, un cobrador de impuestos. Pero se encuentra con Jesús y él dice: lo que estoy haciendo no está bien. Yo no soy religioso ni sé nada de la Biblia, pero en mí ha ocurrido algo de adentro hacia afuera que me ha transformado. Ha producido en mí ese efecto que siento que corre por mí, río de agua viva. Y Zaqueo, luego de esa transformación, le dice a Jesús: la mitad de mis bienes la daré a los pobres. ¡Wow! ¡Qué desprendimiento! Es tan fácil para alguien que tiene dinero, para una persona que pudo adquirir fortuna, desprenderse y regalarla. Eso fue lo que le dijeron al joven rico, que era religioso: vende lo que tiene y dalo a los pobres.
A Jesús no le interesaba su fortuna. Jesús quiso ver cuál era la reacción de ese muchacho. Pero aquí Zaqueo no hubo que decirle. Zaqueo de por sí solo, él entiende que tiene que haber un desprendimiento, que tiene que sacrificar algo. Y Zaqueo dice, la mitad de lo que tengo lo voy a regalar a los pobres. Y si a alguien he engañado, de la mitad que me quede, entonces se lo voy a dar 4 veces. Se lo voy a devolver cuatruplicado. Aquí hubo una reacción, porque Jesús entró en la vida de alguien. Hay una frase que quiero dejar antes de terminar. Dice que los discípulos no eran anunciadores de una idea, no estaban promocionando nada. Los discípulos eran testigos de una persona. ¿Cuál fue la reacción de Pedro luego de la pesca milagrosa? Salen a la orilla, depositan todo lo que pescaron y dice, entonces, dejándolo todo, Pedro siguió a Jesús. Dios le bendiga.